A partir de ahora vamos a empezar con otro de los lenguajes más importantes y más utilizados en ciencia de datos, que es R, ¿vale? En la sección anterior hablamos del lenguaje de Python, pero bueno, si no vieron esas clases, vamos a resumir un poco en qué consiste un lenguaje de programación, porque lo mencionamos antes, pero si no han visto esas clases, pues quiero que lo tengan también en esta sección donde hablamos de R. Un lenguaje de programación va a ser el lenguaje que nos va a permitir hablar con la máquina de alguna manera. ¿De qué manera? Pues dándole instrucciones de lo que queremos que esa máquina haga por nosotros, porque muchas veces, sobre todo por ejemplo en ciencia de datos, donde vamos a tener muchísimos datos, esas cosas no las podemos hacer a mano. Entonces, para eso utilizamos las herramientas de programación para que la máquina lo haga por nosotros. Entonces tenemos que darle ciertas instrucciones en determinado lenguaje para que esa máquina lo entienda y ejecute lo que nosotros le estamos diciendo, ¿vale? Entonces simplemente pues en eso consiste programar, en escribir instrucciones para que sean ejecutadas por el ordenador, y el lenguaje que utilizamos es lo que se denomina lenguaje de programación. Aparte de Python está R, que es lo que vamos a ver en esta sección, bueno, en las secciones que vienen a continuación, que es similar en el sentido de que nos va a permitir almacenar y manipular datos, nos va a permitir hacer también operaciones sobre arrays y sobre matrices, nos va a permitir realizar ciertas metodologías del análisis de datos, de la ciencia de datos, nos va a permitir describir los datos mediante gráficas. Y bueno, es también un software libre y gratuito, es bastante simple de usar, es muy efectivo y tiene integrado muchas librerías y herramientas para esta manipulación de datos y para crear, digamos, modelos, gráficos, etc. Entonces, lo que se debería hacer es primero instalar el R, que lo vamos a ver en la sección siguiente, cómo instalarlo, y luego se debería instalar un entorno, o por lo menos yo lo recomiendo, para poder programar y ver las variables que se crean, los gráficos que se crean de manera mucho más visual y mucho más sencilla. Ese entorno se llama RStudio, ¿vale? Que se instalaría a continuación, después de instalar R. También se puede trabajar en la nube, como lo hacíamos con Google Colab con Python, pues también hay un RStudio Cloud en la nube, donde puedes trabajar en la nube en vez de en local en tu ordenador, ¿vale? Y esta sería la página para hacerlo. Y bueno, concretamente sobre los análisis estadísticos, en R se han implementado muchas técnicas de este campo de la estadística, del análisis de datos, técnicas tanto clásicas como modernas. De hecho, la mayoría de las técnicas modernas se implementan primero en R que en Python. Ya después que se ve que funciona en R y la gente lo utiliza, es que se implementan o se suele implementar en Python. Y bueno, la mayoría están ya incluidas en el entorno base, que se acompaña de forma de packages o bibliotecas o librerías. Y se pueden instalar de manera muy sencilla desde CRAN, ¿vale? Que el CRAN es como el archivo de todas las librerías que se pueden instalar, ¿no? Que significa Comprehensive R Archive Network, ¿vale? También vamos a ver cómo instalar esas librerías. Y también otras cositas, si nosotros tenemos en algún momento alguna duda sobre alguna función y queremos ver cómo se utiliza o qué parámetros podemos poner dentro de esa función, etcétera, pues para obtener toda la información de una función concreta, por ejemplo la función solve, hacemos en la consola, escribimos help y entre paréntesis el nombre de la función, como por ejemplo esta, y nos aparece la ayuda de esa función. Y esto sería una forma alternativa, poniendo el signo de interrogación y a continuación el nombre de la función. Más curiosidades sobre R es que en R también se distinguen mayúsculas de minúsculas, ¿vale? Es decir, A mayúscula y A minúscula van a ser símbolos y objetos distintos. Luego también las órdenes elementales consisten en expresiones o asignaciones. Si una orden consiste en una expresión, se evalúa y se imprime y su valor se pierde, ¿vale? Es decir, que para guardarlo
habría que hacer una asignación, ¿vale? Una asignación evalúa una expresión. No la imprime, habría que imprimirla, pero guarda su valor en una variable, que esa variable tiene que tener un nombre claro. Ahora, si queremos expresar varias órdenes en una sola línea, habría que separarlas mediante punto y coma. De lo contrario, daría error, ¿vale? Así que o hacemos un cambio de línea o ponemos punto y coma. Si no se completa la orden, R va a mostrar un signo de continuación más este que está aquí porque va a faltar o va a decir, van a faltar instrucciones o va a faltar que se complete. Por ejemplo, digamos que estamos poniendo una instrucción que consiste en una función concreta de R, por ejemplo, calculando la raíz cuadrada de un número. Y nos falta cerrar el paréntesis de esa función. Pues entonces me va a poner un más porque me dice, oye, te ha faltado algo. Te pongo un más para dejarte que lo pongas y no darte error directamente. Te dejo que lo pongas y entonces nos permite ponerlo en esa línea, ¿vale? Y ahí continúa porque ya la orden está completa y no da error. Si nosotros no le ponemos nada o le ponemos algo que no es, pues ahí sí que da error la instrucción. Luego, en R, las entidades que crea y manipula se van a denominar objetos, ¿vale? Esos objetos, como en Python, pueden ser variables, pueden ser cadenas de caracteres o strings, pueden ser funciones, etc. Los objetos van a poder almacenarse en un archivo para su uso posterior, un archivo de tipo .rdata, ¿vale? Y si se guardan, se pueden recuperar tanto los objetos que han sido guardados como el historial de órdenes o instrucciones que habíamos elaborado en esa sesión, ¿vale? O sea que se pueden guardar incluso todo el análisis que hemos hecho. Para borrar un objeto en concreto, se puede borrar de esta manera, diciendo rm y entre paréntesis el nombre del objeto, que en este caso lo hemos llamado A. Y para borrar todos los objetos, habría que poner esta instrucción, rm entre paréntesis list igual a ls paréntesis paréntesis, ¿vale? Bueno, en la clase siguiente vamos a ver ya la instalación del RStudio y cómo se utilizaría el RCloud, y luego ya vamos a empezar a ver todas las cositas sobre los tipos de datos que tenemos, las variables, las cadenas de caracteres, etcétera, las operaciones que podemos hacer y las librerías más importantes de R.